Hola a todos. Con este video, la Dirección General de Vinculación con el Medio da la bienvenida a todos los miembros de la comunidad universitaria que deseen participar en el proceso de consulta sobre la política y modelo de vinculación con el medio, elementos que han sido parte sustancial, ¿cierto?, de la definición de nuestros macropropósitos del área y que nos ha ayudado, por cierto, en distintos procesos institucionales, como por ejemplo los procesos de certificación o acreditación. ¿Por qué creemos que esto es importante de realizar en este momento? Bueno, en primer lugar, porque tenemos un nuevo contexto externo, dada la nueva Ley de Educación Superior, que quisiéramos tratar de explicar muy brevemente, ¿cierto?, en este video, y que nos va a ayudar a revisar si los distintos elementos que hoy día están siendo considerados, tanto en la política como en el modelo, dan cuenta de lo que hoy día estamos haciendo en vinculación con el medio y también sobre el futuro que queremos para el área. El cómo hacerlo, primero, es súper importante, a través de un formulario web que se encuentra disponible en esta dirección, vinculacion.unap.cl/consulta. En ese formulario usted podrá identificarse con sus datos personales y también hacer llegar sus sugerencias, comentarios o consultas. Consultas que podrían complementar, por ejemplo, los distintos otros elementos que deberían ser considerados para que esto se entienda a cabalidad. Bueno, dicho eso, partimos. El primer elemento que quisiéramos compartir con ustedes es nuestro contexto. Hoy día, en Chile, se ha lanzado una nueva ley de educación superior que está individualizada, ¿cierto?, con distintos capítulos y artículos y secciones, ¿cierto?, pero que, por cierto, también tiene una sección dedicada a lo que es vinculación con el medio. De hecho, en el artículo 18 se agrega en su punto 4 lo que va a ser comprendido como la definición de vinculación con el medio desde ahora en adelante para todo el sistema de educación superior. Vemos aquí que en estas pocas líneas, ¿cierto?, dice: la institución de educación superior debe contar con políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional. Hasta aquí esto no nos sorprende, en realidad hace mucho rato que veníamos hablando de los temas de bidireccionalidad en la vinculación con el medio. Sin embargo, después empiezan algunos elementos que nos llaman la atención porque hay que dejarlos muy bien comprendidos y entendidos, como por ejemplo dice que esa vinculación debe ser con su entorno significativo. Elemento que hoy día ya en la universidad hemos avanzado bastante, por ejemplo, con cada carrera identificando con quién sí desea vincularse, porque ese vínculo, ¿cierto?, se produce con una contraparte que vendría a ser lo que hoy día entendemos como entorno significativo. No obstante eso, fíjense acá la invitación que dice local, nacional e internacional, es decir, que este tema ya no puede ser solamente con las comunidades aledañas, ¿cierto?, a los campus y sedes, sino que incluso a nivel internacional, y tal como lo marco acá, y con otras instituciones de educación superior. Es decir, la vinculación que hoy día se va a exigir dentro del sistema de educación superior ve con muy buenos ojos que esta no se haga con una pura institución, sino que ojalá entre varias instituciones. Después agrega este párrafo que aseguren resultados de calidad. Hasta ahí no hay ningún problema. Asimismo, deberán incorporarse mecanismos de evaluación de pertinencia e impacto. Nosotros hasta ahora habíamos hablado mucho sobre el impacto. Sin embargo, el tema de la pertinencia es un elemento que apareció acá y que si uno revisa la ley tiene dos posibles definiciones. El primer tema, que ya conocíamos tiene que ver con la pertinencia al aprendizaje de los estudiantes, lo cual nos parece súper bien porque significa que se va a potenciar como vinculación fundamental aquella que permite desarrollar resultados de aprendizaje, ¿cierto? Pero también habla de lo que es la pertinencia de las acciones con los territorios, y ese es un elemento que también vamos a tener que considerar dentro de este proceso. Después dice de las acciones ejecutadas e indicadores, finaliza, que reflejen los aportes de la institución al desarrollo sustentable de la región y del país. Bueno, los que hemos estudiado y hemos trabajado en parte de este tema del desarrollo sustentable sabemos que este es un desafío mayor y que, por cierto, vamos a tener que revisar de qué manera las instituciones de educación superior en Chile vamos a dar cuenta, ¿cierto?, de estos indicadores que se piden acá en esta sección de vinculación con el medio. Son poquititos líneas de este párrafo, sin embargo vemos que son tremendamente desafiantes y que nos ponen, por cierto, un contexto bastante riguroso con el cual podemos entrar a revisar, ¿cierto?, lo que hemos definido para nosotros como institución. Bueno, el otro tema que también resulta relevante y que lo quise marcar aquí con rojo es que de esta ley se desprenden después procesos posteriores. Por ejemplo, hoy día la Comisión Nacional de Acreditación se encuentra en un proceso de consulta pública de los que van a ser los criterios y estándares, que aunque están en discusión, la verdad es que muchos actores del sistema de educación superior hemos pensado que se van a aplicar de todas maneras, aunque la ley diga que desde cierta fecha en adelante se van a
Es decir, lo que vemos con un poco de preocupación es que tal vez, si en un proceso futuro de acreditación vamos a ir a esta certificación, igual los pares evaluadores nos pueden aplicar algunos de estos posibles criterios. Entonces nosotros desde la universidad preferimos ser sumamente pragmáticos y ver si podemos incluso adelantarnos a la ley con los distintos criterios y estándares que se están proponiendo para el sistema. Bueno, otro tema que también nos ayuda al contexto tiene que ver lo que hemos aprendido de procesos de acreditación. Una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que se puede ver a través de criterios o estándares en este caso también, y otro elemento extra es aquello que aparece como constantes debilidades en distintos informes de acreditación en distintas carreras en todo Chile, ¿ya? Si uno mezcla, ¿cierto?, todo este contexto, sabemos aquí, en primer lugar, que obviamente tener política, mecanismos de vinculación, definición de entorno relevante y un plano estrategia de vinculación con el medio, siempre se pide, en todos los niveles incluso, ¿ya? Otro elemento que también resulta importante es las instancias responsables. ¿Quiénes son los encargados de hacerla y cuáles son los recursos, ¿cierto?, que deben dar cuenta de que eso se puede hacer con calidad? También vemos que se repite en todos los niveles. El tema de la cantidad con proporcionalidad, es decir, si una carrera, por ejemplo, se dicta en distintos lugares de Chile, esa cantidad debe guardar algún tipo de proporcionalidad. Sería medio brutal encontrar que la vinculación solo se hace, por ejemplo, en una ciudad y no en otra, ¿ya? Siendo que la misma carrera se supone que debe lograr o perseguir propósitos similares. El tema de la calidad, que vemos que también es un contraste con la cantidad, puesto que hoy día no necesitamos realmente hacer mucho más, por lo menos en la Universidad Andrés Bello, sino que hacer mejor, ¿ya? Apuntar al impacto, que era el tema que conversábamos delante. Y el tema de la pertinencia, que ya lo vimos en el caso de la ley, cuando uno lee todo, ¿cierto?, lo que puede leer entre líneas, que tiene que ver, por cierto, con los resultados de aprendizaje de los alumnos, pero también con la pertinencia con los territorios, tema tremendamente relevante y discutido por largo tiempo. También el tema de la forma en que los alumnos y académicos van a participar. Esto lo quisimos poner aquí de manera súper explícita, puesto que hay hemos notado, ¿cierto?, con muchos académicos de muchas instituciones, que todavía hay gente que entiende que solamente las actividades extracurriculares o aquellas intervenciones personales podrían ser consideradas como vinculación con el medio, y en realidad hemos visto que en realidad mientras más curricular, más formal, con más indicadores, con más evidencia, eso es lo que realmente aporta. Y ahí, por cierto, que la forma en que los alumnos participan es total, no es opcional, ¿ya? Y también los académicos, por cierto, ¿ya? El otro tema que también se repite mucho es la forma en que uno obtiene retroalimentación del medio. Por cierto que ahí hay dos actores clave, los egresados y los empleadores, pero también los referentes, ¿cierto?, de las distintas áreas disciplinares que forman las instituciones de educación superior. Y obviamente correlacionado con el perfil de egreso, ¿ya? Acá les pongo algunas notas al final de la página para quienes quieran desarrollar más. Y esta lámina también va a quedar en la web por si alguien quiere revisarla en detalle. El otro tema que hemos aprendido, ¿cierto?, tiene que ver con la vinculación con egresados y empleadores, no solamente por procesos de acreditación, cosa que a muchos nos ha quedado muy claro que en realidad no puede ser fundada solamente en la retroalimentación, sino que tiene que ir más allá de esas acciones. Los temas de los convenios, que cuiden la sustentabilidad. Sabemos que hoy día mucha de la vinculación con el medio que se ejerce en Chile se hace a nivel personal. Un actor de una institución interactúa con otro actor en una organización externa y a propósito de eso se co-crea o se crea un programa, ¿cierto? Pero también esto tiene que cuidar la sustentabilidad más institucional, es decir, que las relaciones sean formales pero institucionales, para dar continuidad en el tiempo indistinto de los cambios de las personas que participan en esas organizaciones. Los mecanismos de instrumentos de monitoreo, obviamente, con evidencia y evaluación de resultados o impactos, dependiendo. Sabemos después por los criterios que en algunos casos se llega a la evaluación del impacto, en otros a los resultados y en otros solamente al proceso, cosa que vamos a ver también a continuación en este video. La vinculación con ideas, información y trabajos profesionales y agentes o expertos externos a la institución, hoy día también es un requisito que hemos visto reiteradamente en los procesos de acreditación a nivel de programas y carreras, entonces también lo quisimos poner aquí. Y por último, para aquellas carreras que compete, el tema de las prácticas profesionales, ¿cierto?, o con los centros de práctica, también es un tema que debe incluir formalizaciones, convenios y que también debe estar incluido. ¿Bien? Como vemos, es un largo etcétera, y es decir, hoy día la ley de educación superior no es suficiente, da un marco. Los criterios y estándares acotan un poco más y después cuando uno ve en la práctica el proceso de acreditación en vinculación con el medio, vemos que también hay un largo etcétera de elementos que deben ser considerados. Y bueno,
Dicho este contexto, es que pasamos a los que pensamos son los desafíos que nos plantea este proceso, ¿cierto?, de contexto externo. Así que lo que vamos a hacer en este proceso va a ser revisar primero si los elementos de la política que hemos definido para la institución, que ya lleva varios años en funcionamiento, se acogen, ¿cierto?, con rigurosidad a estos nuevos elementos, ¿cierto?, que se plantean tanto en la ley, en los criterios, estándares y también en lo que hemos aprendido en la práctica en el proceso de acreditación. También el tema del modelo institucional de vinculación con el medio, que vamos a revisar un poco más en detalle a continuación. También, por cierto, para el caso de la Universidad Andrés Bello, revisar si los distintos planes a nivel de carreras y programas, ¿cierto?, se ajustan o están adecuadamente enfocados, ¿cierto?, con este contexto regulatorio. Y también, obviamente, dejar súper claro de qué manera las carreras van a tener que demostrar a través de sus propios programas, entre otros, ese proceso, ante un proceso de acreditación integral, estos elementos. Obviamente nosotros queremos aspirar a lo máximo. El segundo elemento que también nos preocupa, ¿cierto?, es que queremos hacerlo pronto, en el contexto de este primer semestre, el segundo semestre máximo del 2019, puesto que también queremos llegar bien preparados, con historia y con resultados, ¿ya? No quisiéramos hacer este proceso muy cerca del proceso de acreditación futuro, porque eso nos plantea otros elementos, como que además nos digan que tenemos poca historia, que no se alcanzó a evaluar los resultados, que tal vez la cantidad de versiones son muy pocas como para ver si esto era una buena decisión. Entonces queremos tratar de innovar lo más pronto posible. Y así por lo menos lo hemos convenido con algunos asesores externos. Y el tercer elemento es que todas las carreras deben tener un piso mínimo de desarrollo. Esto también nos ayuda en ese contexto, es decir, dado el contexto de acreditación integral, queremos que cada una de las carreras sepa con qué ladrillo, ¿cierto?, se está poniendo para este muro que estamos construyendo de la vinculación con el medio institucional. Bueno, hay un modelo de la universidad, ¿cierto?, que les voy a dejar acá en la descripción el link directo, en donde usted puede revisar, ¿cierto?, con mucho más detalle en qué consiste esto que hemos llamado el modelo de vinculación con el medio de la universidad. Como primer elemento, ¿cierto?, se definen en esta parte superior los dos, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, funciones institucionales que la universidad quiere mejorar con su vinculación con el medio. Por cierto, la docencia y la investigación, ¿ya? Por otro lado, en la parte inferior vemos acá una definición de lo que es el entorno relevante institucional, local, regional, nacional e internacional, y definimos aquí los distintos sectores, ¿cierto?, que queremos beneficiar, siendo las personas, comunidades y organizaciones civiles, sector público y privado. Hasta aquí es un modelo simple. ¿Cuál es la diferencia? Que hemos definido aquí 4 impactos internos en la parte superior que identifican, primero, 2 que se refieren directamente a la docencia, y 2 que se refieren a la investigación. Y la pregunta es, ¿con qué elementos nosotros pegamos, ¿cierto?, esta docencia y estos impactos que queremos generar a la docencia e investigación con el entorno? Bueno, a través de estos 8 instrumentos que hemos llamado, ¿cierto?, que son los que se ubican a nivel central, que vemos ahí de distinta índole, por ejemplo, la extensión académica, las clínicas, internacionalización, responsabilidad social e inclusión, centros e institutos, todo lo referente a investigación y desarrollo, la cultura y la educación continua. Bueno, ¿cuál es la propuesta de modelo que nosotros queremos hacer hacia el futuro? Primero, que hemos aprendido desde el quehacer de las carreras, que muchas tal vez podrían sentir que este modelo funciona bien a nivel institucional, pero al bajarlo a los detalles de carrera, sede, comuna, en fin, tal vez algunos elementos quedan un poco más muy amplios, ¿ya? Y quisiéramos tal vez dar cuenta de una representación un poco más significativa, ¿ya? Parte de esos elementos entonces quisimos ponerlos en cuenta en este modelo a través de nuevos instrumentos, primer elemento, ¿ya? Pero en segundo lugar también quisimos que los instrumentos, así tal cual como una caja de herramientas, dada la gran diversidad, pudieran ser agrupados. Entonces, el primer cambio que quisimos proponer en el modelo, primero, obviamente, mantener que las 2 funciones institucionales que queremos mejorar son la docencia e investigación, pero a diferencia de lo que pasaba antes, en donde teníamos 2 impactos que queríamos generar a la docencia, ahora se ha ampliado en la propuesta a 4, como vemos acá. Y antes decíamos que podíamos producir 2 que se iban a la investigación, que se refiere a la investigación aplicada y a los proyectos, y ahora quisimos solamente unificar esos 2 elementos en un puro impacto, ¿ya? Que por lo menos de lo que hemos trabajado con algunos investigadores y especialistas del área pensamos que es más adecuado, ¿ya?, para los distintos después aterrizajes en indicadores. El otro elemento que quisimos ver como cambio acá es que los instrumentos, que es esta parte central, que está aquí, ¿cierto?, al medio, la quisimos agrupar por áreas. Entonces, primer ámbito es el del sello institucional, segundo el de la extensión tradicional, el tercero el ámbito del desarrollo profesional y por último el ámbito de la investigación y desarrollo. En el ámbito del sello UNAV, por así decirlo,
el sello institucional. Todos los instrumentos relativos a este elemento los dejamos en esta cajita. Entonces aquí tenemos la responsabilidad social e inclusión, la internacionalización y se añade como nueva propuesta los programas extracurriculares, que son todas esas acciones que no tienen que ver en lo formal con los planes de estudio, pero que sí se desarrollan y complementan, ¿cierto?, la formación del estudiante. Es ahí que, por ejemplo, aparece uno de los primeros impactos internos, que es la formación integral de los estudiantes, este tercer impacto que aparece en la parte superior. Es decir, se mantiene la evaluación de pertinencia y que se beneficia a través de la retroalimentación, el contribuir con los resultados de aprendizaje, que es el segundo impacto que provenía, ¿cierto?, del modelo anterior, son los mismos dos primeros, pero ahora se añade, ¿cierto?, la formación integral de los estudiantes. ¿Ya? Parte de eso se va a ver a través de este tercer instrumento. El segundo ámbito de la extensión mantiene los mismos elementos del modelo anterior, la extensión académica, la extensión cultural y la vinculación con las comunidades escolares en el contexto de la extensión, ¿ya? Congresos, charlas, seminarios, coloquios, etc. ¿Ya? El tercer ámbito que quisimos agregar en este modelo es el de desarrollo profesional. Aquí vemos la educación continua, que provenía del modelo anterior. Sin embargo, añadimos aquí también la vinculación con egresados y empleadores, ¿ya? Elemento que nos ayuda mucho, ¿cierto?, para potenciar el primer tipo de impacto que tiene que ver con la retroalimentación, por ejemplo, entre otros. Y además, antes había un instrumento que se refería solo a las clínicas UNAP, y dada su naturalidad, también hemos agregado en este instrumento, ¿cierto?, los programas de atención pública, que son los otros elementos similares a la clínica, que desarrollan a través, por ejemplo, de metodologías de aprendizaje con servicios, ¿cierto?, la prestación de algún elemento a la sociedad y que permite un aprendizaje del estudiante, y también todos los procesos de prácticas profesionales, ¿ya? Entonces todo esto tiene que ver con el desarrollo profesional en el contexto del modelo. Y por último, mantuvimos acá en el ámbito de la investigación y desarrollo todo lo relativo a transferencia tecnológica e innovación, lo separamos sí del emprendimiento y también los centros e institutos. Me vuelvo al tema de emprendimiento porque lo quisimos separar para poder ver, por ejemplo, si el emprendimiento como fuente de empleabilidad aporta, ¿cierto?, también a los elementos de la docencia, entre los otros que también, por cierto, van a contribuir. Entonces, el cuarto tipo de impacto interno tiene que ver con mejorar la empleabilidad de los titulados. La idea también es recibir, ¿cierto?, de este desarrollo de la vinculación, este beneficio, que pensamos que es tremendamente pertinente. Ahora, se mantiene las líneas siguientes del entorno relevante por la parte inferior, ¿cierto? Sociedad civil le quisimos llamar en vez del nombre más largo, el sector público y el sector privado. La misma cobertura geográfica que está pedida por ley. Sin embargo, para hacer también un guiño a lo que se nos está pidiendo de manera explícita, la contribución que quisiéramos hacerle a la sociedad lo estamos tratando de enfocar en lo que mundialmente se reconoce como desarrollo sostenible, que en el caso de Chile, ¿ya?, y del caso del planeta casi en general, tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros en este momento, haciendo un análisis interno, nos hemos dado cuenta que somos muy buenos en el ODS 3 de salud y bienestar, en el 4 de educación de calidad y en el 10 de reducción de desigualdades, además del obvio 17. No obstante, también dentro de este proceso de consulta quisiéramos que nuestra comunidad se refiera a este tema. Primero, ¿es la definición del desarrollo sostenible de la ONU la que es más adecuada para la UNAP? ¿Son estos los ODS en donde queremos brillar? Hasta ahora, por lo menos desde la evidencia, pareciera ser que sí, pero este es un muy buen espacio para que tú, desde tu trabajo, desde tu experiencia, desde tu disciplina, nos puedas ayudar a formalizar o bien ratificar o contradecir, ¿cierto?, si es esto lo que nosotros debiéramos declarar como el impacto externo de la vinculación con el medio. Con todo, esta es la propuesta del modelo, ¿ya? Ahora, esto no finaliza aquí, porque se complementa también de elementos como los requisitos mínimos de evaluación. Y para eso hay 4 fases. La primera de ellas se refiere a lo que entendemos como la evaluación de la necesidad, ¿ya? Es una evaluación que es muy simple de hacer en general, ¿ya?, en comparación con las otras, pero que tiene preguntas que son muy importantes de resolver. Acá las pongo en la base de este escalón, que dice: ¿el programa o proyecto está basado en una buena conceptualización del problema que busca solucionar? Es decir, hay preguntas, ¿cierto?, que cada uno de estos tipos de evaluaciones debe responder. En este caso, nos referimos a si el proyecto está bien identificado, si está bien conceptualizado, si la necesidad está bien documentada, si la propuesta de solución es la que se ha visto resuelve mejor este tipo de problema, etc. ¿Ya? Entonces, también ahí hay un tema que es relevante de desarrollar. El segundo tipo de evaluación que nos vamos a referir en este contexto es la evaluación del proceso.
El programa o proyecto se implementa según lo planeado, eso es lo típico. Si el presupuesto se ejecuta bien, si llega la gente que tiene que llegar, si la charla se ejecuta como corresponde, en los horarios, y si, por ejemplo, para nosotros era muy importante que un especialista tuviera tal cual enfoque, preguntarle al público si cree que eso se logró, entre otros, ¿ya? Hasta ahora no hemos llegado al impacto, solamente saber si se está haciendo bien, ¿ya? El tercero, sin embargo, ya es una evaluación un poco más profunda. Nos referimos a los resultados, ¿ya? Y aquí obviamente que uno antes de ejecutar un proyecto debe definir cuáles son esos resultados esperados, ¿ya? Obviamente que deben haber indicadores de logro, ¿ya? Y también es sumamente importante que se apoye de una buena evaluación de necesidades. Entonces, acá, por ejemplo, la pregunta que trata de responder este tipo de evaluación es: ¿el programa o proyecto obtiene los resultados esperados y cuenta con la evidencia para demostrarlos? ¿Ya? Eso es súper importante, ¿ya? El tema de la evidencia. Y por último, la famosa evaluación de impacto, ¿ya? Hay muchos elementos respecto de la evaluación de impacto, pero en pocas palabras es la contribución. ¿Qué es lo que este proyecto logra cambiar gracias a su ejecución? Hay un montón de conocimiento técnico sobre esto, no me voy a extender mucho más, pero por ejemplo, preguntas que trata de responder esto son: ¿el programa tiene los efectos esperados sobre los beneficiarios? ¿Se mantiene esos efectos en el tiempo? ¿Todos los componentes del programa son necesarios? ¿Algunos beneficiarios están más afectados por ese tipo de intervención? ¿Existen efectos adversos que podría pasar de repente ya por la implementación de un programa? ¿Okay? Entonces, como vemos aquí, son 4 los tipos de evaluación que se pueden ejecutar, o que por lo menos desde nuestra dirección queremos darle acompañamiento, y cada uno de los instrumentos del modelo de vinculación con el medio va a estar acompañado también por su tipo de evaluación más adecuada, ya en un sentido bidireccional, es decir, tanto hacia adentro como hacia afuera. Bueno, finalizo este video contándoles dónde pueden encontrar más información. Si quieren revisar en detalle nuestra política, por favor ingresen a vinculación.unap.cl/política. Si quieren revisar el modelo en más profundidad, ahí también les dejo un video en donde lo explico con mucho detalle. Ingresen a vinculación.unap.cl/modelo. Y si quieren revisar en mucho más detalle este modelo esta propuesta de modelo de vinculación con el medio, entonces ingresan a la misma web /propuesta, ¿ya? Con todo, les doy las gracias por participar de este proceso. Todas las opiniones son importantes y sobre todo si son diversas. Así que si tiene cualquier consulta, sugerencia, por favor no duden en escribirme. También me puede escribir por WhatsApp. Estamos casi 24/7 disponibles para usted. Que estén muy bien. Muchas gracias.